esa decisión es poco importante, irrelevante, como usted se sienta más cómodo y más cómoda. ¿Me cepillo o no me cepillo? ¿Me echo desodorante o no me echo? No. Esa sí es muy importante. Esa sí es muy importante. Hermano, pero entonces hay decisiones que verdaderamente son, como yo digo, poco importantes, que al final a nadie van a hacerle daño, ni a usted mismo, ¿verdad? O algunas que solamente a usted. Pues si no se quiere bañar, pues es una de sus propias decisiones. Mire, hay decisiones importantes en la vida, decisiones importantes, las cuales quizás pueden o no pueden repercutir o dañar a otra persona, pero eso sí, van a dañar quizás su futuro. Por ejemplo, una joven que está saliendo de la high school y va para la universidad y va a decir, ¿qué carrera escojo? Es una decisión importante. Es una decisión importante. ¿Qué estudio? ¿Estudio medicina? ¿Estudio ingeniería? ¿Estudio arte? ¿Qué estudio? Entonces es una decisión importante. Al final no le va a hacer daño a nadie, pero es una decisión que va a marcar su futuro y su vida. O sea, ¿de qué le va a servir ser un profesional frustrado? Porque yo quería ser médico, pero como no pude ser médico, estudié para ingeniero. Entonces va a ser un ingeniero frustrado, un ingeniero que quería ser doctor. ¿Ve? Es una decisión importante, pero hay decisiones que son sumamente importantes. Hay decisiones, como digo yo, que son de vida o muerte. Hay decisiones, hermano, que hay que pensarlas y repensarlas hasta 5 veces. Si usted se quiere someter con el Señor para pedir la voluntad de Dios, no sé cuántos días de ayuno y oración, porque son decisiones extremadamente importantes que no solamente van a marcar su vida, van a marcar la de su familia y la de todo su entorno, todo su alrededor. Una de ellas es, ¿con quién me voy a casar? Para las chicas y los chicos, ¿con quién me voy a casar? Usted puede decir, pero eso no le va a hacer daño a nadie más que a mí. ¿Cómo no? Yo le voy a decir por qué. Porque si usted se casa con una persona y al final esa persona no le sale bien, entonces su mamá va a sufrir porque lo ve sufriendo a usted. Y entonces, y si usted tiene hermanos, los hermanos van a sufrir porque ven sufriendo a su hermana y porque ven sufriendo a su mamá. Y si el papá, el esposo de las hermanas, van a sufrir porque ven sufriendo a la esposa, porque la esposa ve sufriendo a la mamá y porque la mamá ve sufriendo a la hija. Y entonces es un círculo que va arrastrando no solamente su vida, sino la venda de todo su entorno. Y esto que no le estoy, y eso que solo a la venta su vida, no digamos la de la otra familia. O sea, están 2 familias ya, 2 clanes ya involucrados que están sufriendo por una decisión que alguien tomó. Ahora, hay una decisión aún más importante todavía, aún más importante, que es la vida eterna, que es la salvación. ¿A dónde voy a pasar yo la vida eterna? Cuando yo perezca y cuando yo me vaya de este mundo, ¿a dónde voy a pasar la vida eterna? ¿A dónde? La Biblia a mí me enseña que hay 2 lugares donde el ser humano puede escoger. Uno se llama el paraíso, allá donde está Cristo. Y otro, mi hermano, lastimosamente, no quisiera mencionarlo, pero así dice la palabra, que hay un fuego eterno llamado el infierno que está esperando a Satanás y sus ángeles. Pero el bandido no se quiere ir solo, sino que también quiere llevarse a todo cuanto pueda con él. Entonces, la decisión la toma el ser humano. ¿Qué camino quiere escoger? Y decía la palabra que hemos visto hoy: mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Dios siempre te va a dar la opción. Escoge pues la vida. Pero no solamente para que tú entres, sino que dice para que vivas tú y tú
gloria. No le está diciendo tú y tus hijos, sino que tú, tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque dice que tú y tu descendencia, que abarca hasta tu tercera y cuarta generación. Tú y tus hijos, tú y tu descendencia, para que puedan gozar de la vida eterna. Hermano, después de que yo tomo una decisión, yo la acompaño de una determinación. ¿Qué es determinación, mis amados hermanos? Es estar segura de lo que he escogido, es estar segura de la decisión que he tomado y que no me voy a retractar y que voy a seguir hacia adelante con eso. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, cuando estamos jóvenes, no hace mucho, hace poco, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, mis amados hermanos, mamá dice: hija, con ese no. Pero como usted ya escogió y como usted tomó la decisión, entonces después usted toma la determinación, que aunque mami y papi le diga: hija, ese no te conviene, usted está determinado que con ese se quiere casar. Ay, tomó la determinación, está determinado, por más que le digan: mire, con eso no hagas, está determinado que usted lo va a hacer. Entonces, por eso tomamos que tener buenas decisiones. Tenemos que escoger bien para tomar buenas decisiones y que al final la determinación sea certera. ¿Y qué más, hermano? Con la vida eterna. ¿Qué más con la vida eterna? Tenemos que escoger pues la vida, dice la palabra. Tomar la decisión. Mucha gente dice: yo no siento de ir a la iglesia, yo no siento de recibir al Señor. Pero es que no es que tú sientas, es que tomes una decisión. La decisión es tuya. Escoge pues la vida. ¿A dónde vas a vivir tú? ¿Dónde van a vivir tus hijos? ¿A dónde va a parar el alma de tus hijos? Piensa en tus hijos. A veces somos egocéntricos y solo pensamos en nosotros mismos. Pero cuando la tierra tiembla, y dice la palabra del Señor, mi hermano, que los truenos muchas veces, hermanos, suena como la voz del Señor. Y cuando la tierra se estremece, la gente se preocupa y se asusta. Y cuando empezaba la pandemia, mucha gente asustada. Cuando la gente decía: busquen comida, los supermercados abarrotados. No tanto por su vida, sino por la vida de sus niños. Y eso solo es por un momento momentáneo. Pero ¿qué pasa del alma de tus hijos? Tus hijos van a crecer, tus niños van a crecer y van a darle cuenta a Dios de sus actos. De los actos que tú nunca les enseñaste, de los principios que tú nunca les hablaste, de un Dios que tú nunca le mencionaste. Que el alma de tus hijos, que el alma de tus hijos. Yo vengo hoy hablándole al pueblo de Garfield y a todo el que me esté escuchando, que del alma de tus hijos. ¿Te gustaría ver a tus hijos en las llamas del infierno ardiendo porque su papá y su mamá nunca le enseñaron de la palabra del Señor, porque su papá y su mamá nunca le hablaron de Dios? Ay, la decisión es suya. Cada quien escoge lo que quiere escoger. Y vamos para allá. Esta hermana catracha, esta hondureña, viene con machete en mano. Ay, papá. En el contexto de la historia, el Señor desde tiempos antiguos le ofrece a la humanidad dos opciones: la vida y la muerte. Y nos ha dado un libre albedrío para escoger voluntariamente nuestras propias decisiones. El ser humano escoge qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer. El pueblo de Israel en muchas ocasiones actuaba de manera irracional, como hoy día esta humanidad. Dice, como cada persona que no ha conocido del amor de Dios. Nosotros, cuando no conocemos del amor de Dios, actuamos como seres irracionales. Dice, su inclinación siempre es de continuo al mal. Y aún cuando habían visto las obras y las maravillas que Dios había hecho en ellos.
el pueblo de Israel, Dios había hecho cuánta maravilla. Abrió el mar rojo, les dio comida del cielo, les cayó maná. Y entonces sí, cuando se rebelaban también el Señor les hizo caer también aves del cielo para que pudieran comer. ¿Cuántos, Señor, pasaron tantos años y dice que nunca su calzado necesitaban de calzado ni de ropa, porque el Señor fue su sustento? Y aún así el pueblo siempre se quejaba, siempre se volvía contra Dios. Como hoy día la humanidad, mi hermano, la gente no quiere conocer de Dios, no quiere acercarse a Dios, aún porque Dios le ha dado la vida, aún porque Dios te da el sustento diario, aún porque Dios te da oxígeno en tus pulmones, y aún así no quieres acercarte a Dios. Eso se llama ingratitud. Eso se llama ser ingrato, mal agradecido con Dios. Moisés, en el capítulo 32, versículos 25 y 26 dice que Moisés sube a la montaña a tener un encuentro con el Señor, con el gran yo soy. Y dice, pero cuando él regresó, el pueblo se había ya desenfrenado. Y lo hemos visto en las películas de Hollywood, que cuando Moisés está hablando con el gran yo soy en la montaña, dice que el pueblo, apenas 40 días estuvo Moisés arriba, y dice que el pueblo, como Moisés no bajaba, el pueblo se volcó y hizo una imagen de oro, un becerro, y empezó a adorar, y el pueblo se empezó a prostituir tras ese Dios pagano, y empezó a hacer de lo que ellos querían. Entonces Dios envía a Moisés y le dice, ve y desciende, porque mi pueblo se ha corrompido. Y cuando Moisés baja, en efecto ve que el pueblo ya se había apartado de Dios. El pueblo ya se había, su corazón ya se había engruesado de deleite del pecado. Entonces Moisés, con las tablas, Moisés era un hombre muy manso como yo. Me identifico con ese Moisés yo. Mire, ese Moisés era un hombre muy manso. Dice que agarró las tablas y le dijo al pueblo, ¿quiénes van a servir a Jehová? ¿Quiénes van a servir a Jehová? Que decidan hoy quiénes van a servir a Jehová. Y dice que agarró las tablas y las tiró con aquel becerro. Y entonces dice que los hijos de Leví se apartaron y se fueron por el lado de Moisés. Pero entonces al pueblo que no quería acercarse a Dios, dice la palabra del Señor que pasó la muerte por ese pueblo. No le doy los detalles, léalo en la palabra del Señor. Está en el libro de Éxodo capítulo 32, verso 25. Pasó el espíritu de la muerte. Entonces dice la palabra del Señor que Moisés le dio la oportunidad de escoger. ¿Quiénes escogen a Jehová? ¿Quiénes? Y muy pocos fueron los que se acercaron, y los demás perecieron. Después, cuando Moisés muere, Dios levanta a otro varón llamado Josué. Y Josué cada vez le hablaba al pueblo y le recordaba de las maravillas de Dios. Y empezaba Josué a decirle, miren, el Dios de vuestros padres que os sacó de la tierra, allá de la tierra de Ur, cuando el padre Abraham, y empezaba a darle desde donde Dios había tenido el encuentro con Abraham. Y mire que Dios hizo esto, que Dios hizo lo otro. Josué siempre le recordaba al pueblo lo que Dios había hecho. El salmista dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso era lo que Josué inculcaba en el pueblo de Israel, que no olvidaran los beneficios que Dios les había dado. Y él dice que antes de morir, ya Josué, siendo un anciano, en el libro de Jueces capítulo 24, del versículo 1 al 15, ya siendo el anciano, reunió a los líderes, reunió a todo el pueblo, y con ellos, hermanos, reunió a los príncipes del pueblo, reunió a los ancianos del pueblo, y reunió a todo el mundo, y empezó a contarle las maravillas que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Y empezó Josué a glorificar el nombre de Dios. Pero llegó un momento
cuando Josué se para y le dice: ustedes escojan hoy pues a quién van a servir. A los ídolos, a los baales, a los ídolos paganos o al Señor. Escojan hoy a quién sirváis. Escojan hoy a quién van a servir. Pero él tenía una determinación y dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Independientemente de la decisión que el ser humano tome, nosotros como iglesia estamos determinados a decir: pero yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mis generaciones estamos determinados a servir a Jehová. Pero hay que ser como Josué, enseñarle a nuestra generación quién es Dios. No solamente a leerle una historia a nuestros hijos, comprarle mi primera Biblia y empezar a enseñarle que eso es bueno, pero que nuestros hijos conozcan a Dios no solo como un mito, no solo como un cuento de hadas, que nuestros hijos conozcan a Dios como un Dios real, como un Dios que cambia, como un Dios que transforma. Si bien es cierto, mi papá antes era borracho, pero cuando vino a Cristo, Dios lo transformó. Y si hay alguien que puede ser testigo del poder de Dios, puedo decir que yo soy testigo del poder de Dios, porque Dios transformó mi casa, mi familia. Dios la transformó. Que nuestros hijos puedan decir que conocen a Dios, no por un mito, no porque está plasmado en hojas, sino porque conozcan a Dios personalmente. Siempre digo que la necesidad de nuestros jóvenes es que conozcan a Dios personalmente, porque yo les puedo enseñar y decir, pero mientras no tengan un encuentro personal con Cristo, su vida nunca va a cambiar. El joven Saulo de Tarso era un hombre tan docto, lleno de conocimiento. Dice que era el mejor de su religión judía. Era el mejor, aventajaba a todos y tenía cuánto conocimiento en lengua, cuánto conocimiento en leyes. Era un hombre súper dotado en cuanto a conocimiento y conocía de Dios. Él había escuchado, porque era un religioso, él conocía a Dios. Una cosa que él había escuchado y había leído de un Dios, él lo había leído, pero él no había conocido a Dios personalmente. Y hasta que le salió al encuentro, Jesucristo, hermano, de este hombre, sus ojos fueron abiertos. Dice que le cayeron como escamas de sus ojos fueron abiertos hasta el día que tuvo un encuentro personal con Dios. Es necesario que nosotros tengamos ese encuentro personal con Dios para que nuestros hijos puedan ver que al Dios al cual proclamamos es verdadero, es real. No solamente está en un libro de historia, es un Dios que es real. Después de la muerte de Josué, se levantó una generación, dice la palabra del Señor, que se levantó una generación que no conocía de Dios. Después de la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía de Dios y que nunca había escuchado de sus maravillas. Una generación que jamás había escuchado que había un Dios que había abierto el mar rojo. Se levantó una generación, dice la palabra, que no conocía a Dios. En el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 10. Y Dios, porque como no había respeto a Dios, había una generación que no conocía a Dios, hacía lo que bien le parecía, dice la palabra. Entonces esa generación empezó a corromperse, a hacer lo que bien le parecía, y esa generación se empezó a alejar de Dios y no conocía de Dios. No había moral, no había respeto, no había moral por su propia vida, no había respeto ni por la vida. Muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día. No había respeto, hacía lo que bien les parecía. Entonces Dios vio que se olvidaron de Él y que empezaron a levantar altares a dioses paganos y se le dieron la espalda a Dios. Entonces dice que el Señor los entregó en la mano de los amonitas, en la mano de los pueblos que les eran contrarios. Dios los entregó a mano de ellos. ¿Por qué? Porque alejaron su rostro de Dios,
porque le dieron la espalda a Dios. Porque no había nadie que les enseñase el camino. No había nadie que les dijese que lo que tenían que hacer. No había nadie que les dijera cómo tenían que hacer. Y dice la palabra del Señor que así vivieron hasta que se levantó el tiempo de los reyes, hasta el tiempo de la monarquía. Aproximadamente 332 años que este pueblo, hermano, no tenía un líder, no tenía quien les dirigiera. Dice que ellos cultivaban y los otros pueblos venían y robaban sus cultivos. Eran esclavos de otros, servían a otros, estuvieron prácticamente en cautiverio en su mismo lugar, en su mismo terreno, en su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque servían a otros. Los otros pueblos los tenían atemorizados. 332 años pasaron así porque no clamaban a Dios, porque nunca habían escuchado de Dios, porque se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios levantó en ese tiempo a los jueces. Cada vez Dios levantaba un caudillo, un líder. Y cada vez que cuando ese líder se levantaba, Dios levantaba un varón. Y entonces el pueblo como que se volvía a enderezar. Pero cuando ese líder moría, el pueblo se volvía a descarriar. Y el Señor volvía a levantar otro caudillo. Y cuando este líder moría, el pueblo se volvía a desviar. Y en ese círculo vicioso estuvieron por casi más de 332 años, mi amado. En ese círculo vicioso de que voy y vengo, de que voy y vengo, de que voy y vengo. Hasta que Dios levanta como rey a Saúl, el primer rey. Hasta ese tiempo de la monarquía se le acabó a Israel ese vaivén, ese círculo que tenía, ese juego de que tomo a Dios y lo dejo. Entonces, mis amados hermanos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 20 al 40, se narra la historia que dice que el rey había convocado al pueblo, el rey Acab, había convocado al pueblo para adorar a Baal, a una estatua, a un dios pagano. Y entonces dice que llamó la atención del pueblo, haciéndole hincapié en tomar una decisión. Dice que Elías, cuando vio que Acab estaba levantando altares a dioses paganos, Elías se molesta y llama al rey, lo encara y le dice, y llama al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y entonces mire, y lo reta y le dice: si Jehová es Dios, entonces que caiga fuego del cielo, pero si Baal es Dios, entonces que lo haga también. Y entonces dice que eran 400, hermano, más de 400 sacerdotes de Baal. Y dice que estaba Elías solo allí. Y le dice, representando al Señor, y le dice: mira, que sea Dios aquel que haga descender fuego del cielo. Y empezaron aquellos sacerdotes de Baal a hacerle culto, a hacer homenaje, y no caía nada de fuego. Y no caía nada de fuego. Entonces, y le decía a Elías: quizás su Dios es que está dormido, quizás es que se está echando una siestecita, quizás es que ese Dios se le olvidó, tenía un compromiso, tenía un appointment. Quizás a ese Dios se le olvidó. Se fue de compras y se le olvidó que tenía que. Y estaba haciéndole mofa a Elías al pueblo, a los sacerdotes de Baal. Y entonces le dice: mira, ok, vamos a ver entonces ahora quién es Dios. Se ha conocido quién es Dios. Y entonces, mire, tráiganme el becerro, tráiganmelo y échenle agua. Y aparte de que le echan agua, hágame un zanjo. Y aparte de ese zanjo, échele agua al zanjo. Y confiesa Elías a declarar la grandeza de Dios. Y empieza a decirle: si Jehová es Dios, que caiga fuego del cielo. Hermano, dice la palabra del Señor que consumió el holocausto. Y aún el agua que había en su contorno fue consumida por la gloria de Dios. Porque Jehová es Dios. Porque el Dios al cual sirvo, al cual
si mis hijos van a conocer a Dios, no porque se los lea, van a conocer a Dios porque ellos lo van a ver y lo van a conocer personalmente. Y ese es mi deseo y esa es mi oración. Señor, que ellos te conozcan personalmente, no de cuentos. En cierta ocasión Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es escuchar que hay un Dios, escuchar que hay Dios. La gente dice: yo creo en Dios, pero Satanás también sabe que hay Dios, y eso no lo hace cristiano ni lo hace salvo. No basta solo con creer que hay Dios, no basta solo con creer en Dios, porque dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan a su presencia. ¡Ja! Santo, aleluya. Dice que en la actualidad el Señor hoy día nos sigue haciendo el mismo llamado. El Señor hoy día nos sigue poniendo el bien y el mal. El Señor nos sigue retando y nos sigue diciendo: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge hoy la vida y vivirás tú y su descendencia. El Señor hoy nos sigue diciendo: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gracias, amor. El Señor nos sigue retando, nos sigue poniendo las dos ofertas, las dos opciones, pero el ser humano escoge qué camino quiere seguir. El mundo hoy día, cual si fuera Israel, cada quien busca lo suyo, no quiere que nadie le diga nada, que nadie le diga qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. La gente quiere vivir en su propio deleite. La gente de hoy día está como en los tiempos bíblicos cuando Josué murió. La gente hacía lo que bien le parecía y no quería que nadie le dijera cómo tenía que vivir su vida. Porque la gente está confundida y dice: yo soy el dueño de mi vida, pero estás muy equivocado. El dueño de tu vida se llama Jehová, Dios de los ejércitos, porque Él fue el que te creó y a Él es el que le debes tu vida. Aleluya. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo, mis amados hermanos, en ese tiempo, cuando Dios le da la palabra al pueblo y le dice: mira, yo pongo delante de ti, hermano, porque Dios es un Dios tan lleno de misericordia, tan lleno de amor. Dios nunca va a lanzar un juicio contra alguien. Dios nunca va a dar un juicio contra alguien sin antes no lo alerta, sin antes no decirle, sin antes no ponerle la opción de escoger. Si bien es cierto que Dios es amor, Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie. Hermano, hay un cielo eterno, una vida eterna, y hay un fuego eterno llamado el infierno. Pero Dios no manda a nadie para allá. Y usted me va a decir: pero Dios es bueno y Dios no manda a nadie para allá. No. Dios no manda a nadie para allá. La persona solita escoge a dónde quiere ir. Uno solo toma su determinación a dónde quiere ir. Y el Señor siempre dice: escoge pues la vida. Escoge pues la vida y vivirás tú y tu descendencia. Hoy en día la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. No se puede hablar la verdad porque la encarcelan. Según Isaías 59 dice que la verdad, dice que huirá de las plazas. Y el que se haya digno de hablar la verdad, dice que será metido en la cárcel. Si yo me pongo a hablar una verdad que sea bien verdad, puedo parar allá en el presidio. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar la verdad. La gente no quiere escuchar la verdad. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Decimos que creemos y eso basta, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Mucha gente dice: yo creo en Dios, pero su vida sigue siendo la misma. Su vida no tiene
no tiene ningún cambio, no da frutos dignos de arrepentimiento como una persona que conozca al Señor. Cada quien decide en lo que quiere creer, menos en la palabra del Señor. Yo recuerdo que mi madre decía: el papel aguanta con lo que le pongan. Así decía mi mamá. Ese libro de la Biblia fue escrito por hombres. Y como mucha gente hoy día dice: la Biblia escrito por hombres. Entonces, quiere que debatamos el punto, quiere que debatamos el tema. Cada quien decide en lo que quiere creer. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si hablamos de la Biblia, no creemos en ella porque fueron hombres los que la escribieron. Si bien es cierto, fueron hombres llenos, inspirados por el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿qué de los libros de física? ¿Qué de los libros de metafísica, de física cuántica? ¿Qué de los libros de filosofía? ¿Qué de los libros de geología? ¿Y quién escribió esos libros? Pregunto. ¿Quién los escribió? ¿Quién escribió la teoría de la evolución? ¿Quién la creó? La creó Charles Darwin. Y es que Charles Darwin era un arcángel. Charles Darwin era más que Dios. ¿No fue un hombre acaso quien escribió la teoría de la evolución? ¿No fue un hombre acaso que creó la teoría del Big Bang? ¿No fue un hombre acaso? Pero la gente dice: no, yo no creo en la Biblia porque lo escribió hombre. Y entonces, ¿y quién escribió la teoría del Big Bang? Entonces, si no estás en lo mismo, muchacho, estás creyendo lo que un hombre te está diciendo. Pero la decisión es tuya. ¿En quién quieres creer? ¿En quién quieres creer? La decisión es tuya. ¿En quién quieres creer? Ay, santo. Ay, santo. Dice: no creemos en Dios, no creemos que Dios creó el mundo y que todo lo que en él está fue creado por Dios. Y no creemos que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Aún la ciencia, hasta hoy día, la ciencia no ha podido demostrar cómo se crecen los huesos en el vientre de la mujer. Aún la ciencia no ha podido demostrar cuál es ese misterio de la vida. ¿Cómo es que se forma un ser humano dentro de otro ser humano? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que se forma el hueso, un ser humano en la vida de otro? Aún no lo han podido explicar científicamente. Han hecho cuánta cosa por querer explicarla, pero no pueden explicar los misterios de Dios. Ay, hermano, las leyes gubernamentales, mire cómo son las cosas. Como ellos, la ciencia no puede explicar la vida en la vida de otro ser humano, entonces lo que opta mejor es por no creer. Opta por no creer. ¿Y sabe qué? Aún hasta los ateos, los gnósticos o como se llamen, aún los que dicen que son ateos, ellos han tomado una decisión. Ellos tomaron la decisión de no creer. Así de fácil, así de sencillo. Los gnósticos dicen: yo no creo que hay Dios, porque si hay Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque si hay Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanto secuestro? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué entonces si hay Dios, por qué hay tanta maldad? Ahora, le preguntaron a Albert Einstein, uno de los científicos de la época muy famosos, y le preguntaron: Señor, ¿por qué es que hay tanta oscuridad? Y él dijo: no es que haya oscuridad, lo que hay es ausencia de luz. ¿Y por qué es que hay tanta maldad? Es que no hay maldad, lo que hay es ausencia del bien. Entonces, mi amado hermano, no es que haya maldad en el ser humano, no es que haya maldad. Lo que pasa es que el dador del bien, es que el creador del bien, no le han dejado entrar en sus casas, no le han dejado entrar en sus vidas. Por eso es que hay tanta maldad, porque el ser humano le ha dado la espalda a Dios, porque ha decidido no creer en Dios y porque no quiere nada
finalizar, mucha gente dijo, no, a mí no me hablen de Dios. Mucha gente nos arrebató los tratados. Otra gente no quiso. Otra gente muy respetuosa nos escuchó. Otra gente permitió que orásemos por ellos. Pero una gente que ni tan siquiera permitió escuchar, dijo, no, yo no soy de religión, a mí no me hablen de Dios. Dicen los estudios, según estudios realizados, que el 43% de los millennials, o sea, de los jóvenes que nacieron en el 2000 para acá, ellos han decidido no creer en Dios, ni les interesa saber que hay Dios. El 43%. Más, hermano, casi la mitad de la población de los jóvenes no creen en Dios, ni les interesa siquiera saber que hay Dios. ¿Por qué? Porque como en los tiempos de Josué, no ha habido nadie que les hable, no ha habido nadie que les enseñe, no ha habido nadie que les predique, no ha habido nadie, mis amados hermanos, que les diga que Dios es real. Queremos dejarle toda la iglesia, queremos dejarle toda la escuela, pero la primera educación está en la casa. La primera enseñanza está con el ejemplo. Hermanos, y si nuestros hijos hoy día no conocen de Dios y se han desviado en su inmoralidad, es porque nadie les ha enseñado principios de moral en la casa, porque nadie les ha enseñado quién es Dios, aquel Dios al que se respeta. Escoge tú a quien sirváis, dijo Josué, pero yo en mi casa serviré al Señor. Escoge tú a cuál Dios vas a servir. Escoge la vida para que viva tú y tu descendencia. Recuerda que lo que tú escoges va a repercutir no solamente en tu vida, no solamente a ti te va a repercutir. Lo que tú escojas va a repercutir a ti y a tu descendencia, a ti, a los que te rodean, a ti, a tu núcleo. Depende de tu decisión. Y yo hoy quiero presentarle lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 7 versos 13 y 14, y dice: entrad por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la vida? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú, tus hijos y los hijos de tus hijos puedan entrar al gozo del Señor y gozar de la vida eterna. Escoge pues la vida. Hoy te presento la vida y la muerte, te presento la bendición y la maldición. Escoge tú qué es lo que tú decides. Pero es tu decisión. La decisión es tuya. ¿En quién vas a creer? No te vengo a influenciar, no te vengo a persuadir. Te vengo a presentar una decisión. La decisión es tuya. Es tu decisión a quien tú quieras servir. Es tu decisión al Dios que quieras adorar. Si le quieres seguir, síguele. Y si le quieres dar la espalda, dale la espalda. Pero no preguntes por qué hay tanta maldad. Pero no preguntes dónde está Dios, porque el Dios está tocando tu puerta, pero tú no le quieres dejar entrar. La decisión es tuya. Pero te digo algo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esta iglesia y yo serviremos a Jehová. Y nuestras generaciones y yo serviremos a Jehová. La decisión es tuya. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, gloria sea al Señor, aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias a nuestra hermana Erika. Amén, aleluya.